Recuerden, y si no, yo les hago el recordatorio que cuando inició el año y desde mi primera participación les comenté que para mí era muy importante aprender más acerca de nuestro Dios trino, de la Trinidad, y las primeras 2 participaciones, de mi responsabilidad aquí delante de Dios y de ustedes, fue acerca de la persona de Cristo. Y hoy, pongo a un momentito, hago una pausa y entonces vamos a ver la parte también del Espíritu Santo, evidentemente desde la parte de nuestro Señor Jesucristo, pero también vamos a ir, eh, tomando esta segunda persona de la Trinidad, esa tercera persona de la Trinidad, perdón, ¿vale? Entonces, el tema de hoy es el fruto del Espíritu, ¿vale? Dice, fíjense cómo dice Gálatas 5:1, dice: "Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud". Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A ver, hermanos, si nos preguntáramos, cuando leemos en la palabra de Dios que dice en Mateo 11:30: "Mi yugo es fácil y ligera es mi carga", ¿es una realidad de nuestras vidas hoy, como cristianos? No, pueden contestar o pueden quedarse con la respuesta, pero les vuelvo a repetir la trascendencia. Si nosotros vamos a Mateo 11:30 y leemos: "Mi yugo es fácil y ligera es mi carga", ¿es una realidad de nuestras vidas, en mi vida y en la vida de ustedes? Fíjense, una de las crisis más importantes, porque les digo, también las responsabilidades, de un mensaje implica, pues, que uno es limitado, pero el Señor ha dado hombres y ha puesto gente con mucha capacidad para su gloria, con la cual nos podemos guiar. Y les traje unas, a ver si pasamos a la siguiente. Sí, pasemos a la siguiente. Y ahora les traigo una parte importante, práctica de introducción. Fíjense, dice: "Porque el deseo de la carne", ya vimos la parte de la libertad y la parte del yugo. Dice: "Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais", les dice Pablo, ¿eh? Pablo es el que está hablando aquí. Ese es Gálatas 5:17. Él contrapone la carne con el espíritu. Y luego dice: "Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley". Hay otras versiones que en lugar de templanza dicen dominio propio. Yo sé que hemos leído muchas veces Gálatas. En otra parte de Gálatas hace ver todas las cosas incorrectas de la carne, pero luego en el 22 y 23 nos hace ver la contrapartida, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es para todos los creyentes. Y sin el fruto del Espíritu, hermanos, nuestra iglesia local no puede crecer. Nuestra iglesia local no puede crecer porque ya veremos en otro momento, en otra prédica, acerca de los dones del Espíritu. Pero los dones del Espíritu son otra cosa, pero los dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu no sirven para nada. Es decir, yo no puedo, si yo no tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio con César, con Esteban, con Miquel, hermanos, no puedo hacer iglesia. Pablo nos reta y nos dice que para abordar el tema del fruto del Espíritu es tan importante porque debemos vernos a nosotros como la tierra fértil. Fíjense la palabra fruto y la parte de la tierra. O sea, cada uno de nosotros, nuestra propia vida es la tierra. Y qué tan fértil sea la tierra es lo que permitirá que ese fruto del Espíritu, no fruto de Manuel, no fruto de Esteban, no fruto de Juanjo, no, el fruto del Espíritu nos transforme.
Pero fíjense por qué es tan importante, porque los que fuimos rescatados del mundo, y los que no nacimos en un hogar cristiano, eso es muy bonito cuando me puse a estudiar, porque efectivamente, cuando el Señor nos recoge, nos llama, nosotros le aceptamos también, evidentemente, pero porque Él primero nos llama, eh, nos hemos puesto a reflexionar. Yo me puse a reflexionar la semana, ¿cómo llegué? ¿Cómo viví las Escrituras cuando decidí dar ese paso de fe en Cristo Jesús? Y miren, ahora vamos a la parte, seguimos en la parte de la introducción. Intentaré no avanzar. Fíjense, la raíz del problema. No seguir el carácter de Cristo. Es decir, cuando hablamos del fruto del Espíritu, automáticamente hablamos de la persona de Cristo, porque Él precisamente es el que reflejó todos estos elementos que conforman el fruto del Espíritu. Fíjense, estadísticas del 2024. Cada 24 horas en Estados Unidos, aproximadamente 50 pastores renuncian. Eso significa que son 18,000 pastores en un año que dejan sus iglesias. Y significa que fueron 7,000 iglesias que cerraron sus puertas. Ahí está la página, www.pastorburnout.com. Aquí el Señor aún no nos ha mandado el pastoraje, pero tenemos un liderazgo y que Él lo permite con todas nuestras deficiencias, de los que estamos llamados a compartir su mensaje. Burnout, bueno, pues ya sabemos que van quemados los pastores, porque al final son humanos. Entonces, este tema del fruto del Espíritu es súper trascendente e importante, primero para mi vida, porque es la tierra donde se cultiva, pero también para la vida de nuestra iglesia, porque si no entendemos la profundidad, entonces, pues no podemos crecer, no podemos jalar de donde no hay. Y el fruto del Espíritu es algo que debe fortalecer nuestra iglesia local y también la universal, ¿vale? Por eso es que quise abordarlo. Si podemos ir a la siguiente. Fíjense, esta es la reflexión del fruto del Espíritu. O sea, véanse reflejados y yo en eso considero la trascendencia. ¿Cómo entré yo al reino de los cielos cuando acepté a Cristo y después bautizarme y después pertenecer a una iglesia local? Primero, no recuerdo, pero ahora sé que entré con una naturaleza caída desde el Edén, pero así entré. O sea, no, en automático no crees y ya automáticamente, sí, espiritualmente has nacido de nuevo. Pero lo que quiero compartir con ustedes en el fruto del Espíritu es que no estamos esta noche hablando de la salvación, esa ya la tenemos y no se pierde. Estoy haciendo hincapié en la otra cara de la moneda, que es la santificación, que es nuestra vida diaria una vez que somos creyentes. Y eso es importante porque fíjense lo que pasa en países como Estados Unidos. Emocionalmente estamos afectados porque a lo mejor aceptamos a Cristo en un momento en que no teníamos un problema resuelto, teníamos inseguridades, teníamos una enfermedad, pasábamos por un duelo e incluso con nuestra naturaleza caída teníamos un trauma. Y eso a veces no lo hablamos como iglesia, por eso el fruto del Espíritu es importante. Y sobre todo, cuando entramos al reino de los cielos, aún estamos escuchando el ruido mundanal. ¿Sí? Es la cosmovisión mundana. Es decir, ya acepté a Cristo, ya vengo a la iglesia, creo en Cristo Jesús. Esa parte de la salvación nadie la pone en duda, pero en mi proceso de santificación digo, bueno, aún quiero actuar y pensar como el mundo, porque, y entonces nuestra percepción de la realidad está errada. Y después tenemos también una sobrevaloración propia. En realidad, somos peores de lo que pensamos, pero nos creemos a veces mejores. Y asimismo, desde que cada uno de nosotros, yo el primero, acepté a Cristo, así asisto a la iglesia con todo eso de atrás, asimismo comparto el evangelio y asimismo los que son pastores o los que están al frente lideran las iglesias. Con estos defectos, cuando no hemos entendido el fruto del Espíritu, les pongo este antecedente porque este es el contexto de nuestra vida real. Esa es la realidad. Algunos de una forma y otros de otra. Yo les expongo a la que me hizo identificarme. Repito, por eso en el fruto del Espíritu depende mucho la tierra de cultivo. Dijo el Señor Jesús,
porque en esto glorificaréis a mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Hermanos, si entre nosotros mismos ni siquiera cultivamos el fruto del Espíritu como iglesia local, entonces, ¿cómo vamos a llevar a otros ese fruto? ¿Vale? Y luego, pues, por supuesto, el ego, la falsa humildad, la autocompasión, la envidia, situaciones que en ese proceso de santificación, el Señor Jesús nos conoce. Por eso el fruto del Espíritu no solo es en la parte, en la parte espiritual allá lejana, sino que también el Señor Jesús que se encarnó, que es el tema que les compartí, que se encarnó y vivió como hombre, pero no pecó, nos muestra el fruto del Espíritu en su perfección. Cuando tengamos el fruto, entonces podremos decir, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Vale? La siguiente. ¿Qué pasa en el servicio, en el servicio de cada uno de nosotros y en el liderazgo? Pues que hay una guerra espiritual real. Y yo son cosas que a veces pareciera que no las hablamos y pareciera que solo las pasamos como una teoría, pero sí, hermanos, hay una guerra espiritual real. Hay inmoralidad sexual, hay problemas financieros, hay una incorrecta administración, hay problemas de convivencia entre nosotros hablo los creyentes en general y entre las iglesias. Incluso en las familias llega a haber alguna distensión, alguna discusión, precisamente porque por el servicio a la iglesia, a veces sobreponemos el servicio a la iglesia a cuestiones familiares y a veces no sabemos cómo equilibrar todo eso porque no hemos permitido que el fruto del Espíritu nos permita establecer prioridades, ¿vale? Hay depresión, hay soledad, hay ausencia, hay violencia, tanto en el servicio como en el liderazgo. O sea, sin el fruto del Espíritu, hermanos, y con todo esto, cuando necesitas aprobación, cuando eres inseguro o insatisfecho, hermanos, al menos yo veo que eso es una cuestión a la que estoy expuesto. Y sin el fruto del Espíritu, por eso Pablo dice, vale, todo lo demás es de la carne, pero una vez que has sido sellado con el Espíritu, entonces tú tienes que producir el fruto, que son todas las demás cosas que Gálatas 23 nos dice. ¿Vale? La siguiente, lo que les decía. ¿Cuál es la actitud correcta? Pues la estatura perfecta en Cristo Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es de real en la vida de cada uno de nosotros? Sin fruto del Espíritu en nuestras vidas, sin ese crecimiento, sin ese proceso de santificación, nos es imposible agradar a Dios, hermanos. ¿Sí? Y cuando entendemos que el fruto del Espíritu es lo que nos permite hacer iglesia y comunidad, entonces nuestra vida cristiana es saludable, nuestra iglesia local es saludable, entonces nuestro liderazgo y nuestro servicio al Señor es saludable. Pero no podemos vivir una vida cristiana y un proceso de crecimiento cristiano si el fruto del Espíritu de Gálatas no gobierna nuestras vidas. Lo que Pablo estaba diciendo es, si Cristo ya pagó por ti, si tienes ese privilegio de haberte hecho hijo de Dios, no desperdicies esa gracia y ese regalo inmerecido y ponte a madurar. Y recuerden lo que les dije en la otra vez que tuve la bendición de estar aquí al frente. Ya no podemos hablarnos, hermanos, como niños. Ya llevamos muchos años en el Evangelio y es momento entonces de profundizar y de ver la trascendencia de que la palabra de Dios realmente impacte en nuestras vidas y el fruto del Espíritu, que no tiene nada que ver con los dones del Espíritu, son temas que se pueden ligar, pero que son cosas totalmente diferentes. Eso es algo que el Señor ha hablado en mi vida y que yo quise compartirles. Porque si entre nosotros ese fruto no se cultiva, no se edifica, no se promueve, hermanos, nuestra vida de creyentes no agrada al Señor. No estamos dando ese fruto que el Señor nos pide. No hemos gobernado. El Señor
Para eso, para que el fruto del Espíritu realmente impacte nuestras vidas, Él quiere que nosotros seamos obedientes, humildes, que podamos, dice, en todo esto se reduce la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es el fruto del Espíritu, hermanos. Eso es algo que debe motivar nuestra vida personal, pero también nuestra vida de iglesia. Es decir, si no, dicen unos teólogos, dice, mira, cuando alguien tiene el privilegio de compartir el mensaje de los domingos, en el fruto del Espíritu, tú das 2 sermones, das 2 mensajes. El que dura media hora o 40 minutos, pero luego el segundo mensaje, ese dura toda la semana. Cuando tus propios hermanos y la gente que te conoce te ve. Este dura 40 minutos, pero el segundo mensaje dura toda la semana. Cuando se habla del fruto del Espíritu, realmente tenemos que ver que durante la semana ese fruto del Espíritu nos impacte, para que entonces cuando vengamos el domingo, entre todos glorifiquemos a Dios dando fruto. En eso conocerán que somos hijos de Dios, ¿vale? Quinta, ¿va a ver la siguiente, por favor? ¿Se repitió? La siguiente, por favor. Vale, fíjense. Primero, si todavía el ruido del mundo nos hace tener una percepción incorrecta de nuestra vida, hermanos, reflexionemos qué tanto somos obedientes a Dios y a su palabra, qué tanto nos hemos rendido en obediencia a Dios y qué tanto hemos considerado que Cristo Jesús, que compró a precio de sangre mi vida y vuestra vida, realmente la estamos aprovechando y la estamos poniendo en práctica para poder alcanzar el fruto del Espíritu. Impactar desde nuestro hogar, porque lo primero es nuestro hogar, y después poder impactar a la iglesia. Y evidentemente lo digo por mí. Fíjense cómo dice Primera de Corintios 3:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo, hermanos, desde que acepté al Señor, a mí me gustaría lo que la palabra de Dios también nos dice en otro lugar. Dice, he corrido buenamente la carrera de la fe. Prosigo a la meta, pero sentirme esforzado, sentir que voy mejorando, sentir que estoy santificando mi vida, sentir que estoy siendo de bendición para mi familia y para otros. Pero a veces me falta humildad, me falta sabiduría, me falta dominio propio, me falta gozo y a veces tampoco se lo reflejo ni a mi familia ni a mis hermanos. Por eso cuando el Señor me habla a través de su palabra, me impacta y creo que es bueno que ese impacto también se los comparta. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, hermanos, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, un pastor decía, miren, y se las quiero compartir porque son 2 anécdotas de 2 pastores diferentes, cristocéntricos y reformados. Un pastor decía: "Pónganse a pensar que el pastor por excelencia, el varón perfecto, fue Cristo Jesús. Pero en la cruz no estaba ninguno de sus 12 apóstoles. Y además, dice, uno le entregó, otro le negó, otro quería estar sentado a su diestra, otro a su siniestra. Y otro le dijo, yo no creo que haya resucitado hasta que no toque mis manos. Y vivieron con Jesús casi 2 o 3 años y todo el tiempo. ¿Cómo no entender que en su infinita misericordia el Señor entiende nuestra limitación, nuestra condición? Pero en su infinita misericordia
nosotros ya tenemos la revelación completa para que vayamos y demos fruto, ¿sí? Y el otro punto importante es una anécdota que dice y eso me vi reflejado yo un poco como papá, pero, dice que estaba una niña de unos 5 años con su papá, y que el papá estaba en la sala viendo el televisor con los pies, pues, recargados, ¿no?, en el reposet, y que su hija le decía: "Papá, quiero jugar, vamos a jugar, papá". Y que el papá estaba cansado y le decía: "Hija", él estaba viendo la tele, y dice: "Hija, mira, ve a hacer una cosita y regresas y nos ponemos a jugar". Y ya regresó la niña. "Papá, pero vamos a jugar, por favor, vamos a jugar". Dice: "Vale". Dice que el señor pensó en ese momento y vio que tenía un recorte de un mapa mundi, de este tamaño, más o menos, largo, y lo rompió en 6 pedazos, a la niña de 5 años, ¿eh? Y le dijo: "Mira, cuando me logres armar este mapa mundi de 6 pedazos que quede bien, voy a ir a jugar contigo". Entonces el papá pensó y dijo: "Pues mínimo se tardará, si para en lo que encuentra que este coincide con este, a lo mejor unos 40 minutos, 1 hora o 1 hora y media". Y dice el pastor que la niña regresó a los 5 minutos y le dijo: "Papá, ya lo armé". Y entonces el papá lo vio y vio que estaba casi, bueno, no perfecto, pero lo vio bastante bien armado. Y dijo: "Pero, ¿cómo? ¿Qué hiciste?". ¿Y saben qué le dijo la niña? Le dijo: "Papá", dice: "Ve al reverso". Dice: "Dibujé un hombre y cuando armé al hombre, el mapa se armó". La reflexión que nos hacen esos hermanos, que el Señor usa de una forma profunda, es que dice que para que nosotros realmente podamos impactar al mundo, necesitamos primero que el cambio venga desde nuestro corazón. Y para eso significa que rendimos nuestra vida a Dios, significa que tenemos fe en Cristo, pero significa que nuestra vida es una tierra fértil para que el fruto crezca. Primero cambias al hombre para que después puedas impactar el mundo. Y es por eso que el ruido mundanal es algo que no debería afectarnos. Pero eso solamente lo entendemos cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Por eso les dije, cuando construyes el carácter del hombre, como la niña le dijo a su papá: "Mira, construí al hombre", y entonces el mundo estaba listo, pues construimos el carácter del hombre conforme a la fe cristiana, nos construimos conforme a la estatura de Cristo, nos construimos a la luz de su palabra, y entonces después podemos hacer el segundo mensaje. No el de los 40 minutos de hoy, sino el de toda la semana. Y mi oración para mi vida y para la vida de cada uno de ustedes es que durante esta semana, cuando vayan a Gálatas, recuerden que su vida y mi vida es la tierra de cultivo, pero el domingo podemos ver si ese fruto realmente va creciendo o si no hemos crecido y solamente estamos asistiendo, compartiendo y liderando sin fruto. Así que vayamos y demos fruto, porque esa es la única forma en la que podemos agradar a Dios. Que Dios bendiga su palabra.